El doctor Jaime Alberto Cabal es el presidente de FENALCO. Doctor Cabal, buenos días. Muy buenos días, Néstor, Felipe y todos los oyentes de Blue Radio. Doctor Cabal, ¿cuál va a ser el impacto para el comercio de que no haya de aquí en adelante los 3 días sin IVA que veníamos teniendo? Néstor, si me permite, primero antes de entrar a hablar de los días sin IVA, yo sí quisiera corroborar que de verdad estamos muy sorprendidos de que finalmente pues esta reforma se haya radicado por 22 billones de pesos, lo cual va a impactar muy seriamente el consumo, la inversión y la capacidad de ahorro de los colombianos. Yo creo que lamentablemente en esta discusión con los ponentes pues no se aterrizó una reforma mucho más moderada que hubiera sido lo deseable para el país. Y en ese sentido también muy sorprendidos con el reversazo del gobierno y de las comisiones en el sentido de eliminar los días sin IVA que habíamos propuesto fueran para la producción nacional. Y la verdad es que esto más que motivaciones técnicas, como por ejemplo que se podía caer la discriminación con los bienes importados con la OMC, la verdad es que uno ve aquí un sabor más político, porque hay muchas formas de corregirlo y nosotros esperamos de que el ministro y los miembros de la comisión, los congresistas, hagan su trabajo y corrijan este grave error, puesto que si usted solamente elige categorías cuya producción nacional es fuerte en las ventas, que hay evidencia como las confecciones, como los muebles, como los enseres, pues obviamente favorece a la industria nacional y es coherente con sus anunciados de gobierno. Pero eliminarlos nuevamente considero que es un error garrafal y va a perjudicar a todos los colombianos que, como usted muy bien lo dijo, aquí se están fijando más en los vendedores que en los compradores, que tuvieron la oportunidad de comprar 3 veces al año con un 19% menos de costo. En este caso, doctor Cabal, lo que pasaba era que estaban proponiendo un 10 sin IVA solamente para productos nacionales y eso podía ir en contra de los tratados de comercio internacionales que había firmado Colombia. Esa propuesta de que se mantuviera lo que venía desde el gobierno del presidente Duque, ¿ustedes se la plantearon directamente al ministro de Hacienda? Sí, claro, se la planteamos directamente al ministro de Hacienda mostrándole todos los beneficios que ha traído el día sin IVA no para los comerciantes solamente, para toda la economía nacional y para los consumidores, para los colombianos. Lo que pasa es que ese argumento es muy discutible jurídicamente, muy discutible, pero como le digo, hay muchas formas de corregir el hecho de que si usted quiere hacer énfasis en la venta de productos nacionales, puede escoger las categorías cuyas ventas fueron en los días sin IVA superiores al 70 o el 80%, y elimina algunas categorías que fueron predominantemente importados, como los temas de tecnología. Pero por eso digo, yo creo que es falta de voluntad política y de comprometerse una vez que ya se había anunciado que sí quedarían 2 días sin IVA que favorecerían la producción nacional. Doctor Cabal, se espera que el otro año se desacelere mucho la economía, lo está indicando el Banco de la República, el Banco Mundial, todo el mundo prácticamente, la economía colombiana, entre otras por la situación internacional. ¿Qué tanto funcionaron estos días sin IVA en momentos difíciles para la economía como los que nos sucedieron después de la pandemia? ¿De pronto harán falta estas jornadas para generar ese startazo en la economía? Pues absolutamente sí van a hacer falta, porque fíjese que cuando en la época de la pandemia surgieron los días sin IVA, pues esto se convirtió en una herramienta de reactivación muy importante, porque es que el crecimiento de las ventas del comercio, no solamente de los bienes exentos de IVA, sino de los bienes que contenían IVA, producto del jalonazo del día y de las promociones y descuentos de los comerciantes, fueron parte de la revitalización de la cadena productiva, porque el comercio le compró más a la industria, al sector agropecuario, el consumidor recibió obviamente precios menores y esto ayudó. Y creo que si no se corrige, todavía tenemos la esperanza de que los congresistas en su enorme responsabilidad y el gobierno en estos últimos debates puedan corregir e introducir nuevamente los días sin IVA, pues si no lo hacen, la verdad es que en un escenario de crecimiento de la economía por debajo del 1%, van a hacer mucha falta y lo van a extrañar todos los colombianos.
Sí. Ahora, pero para volverlo a introducir en estos pocos días, que vamos a ver si son pocos, porque yo creo que va a ser entrada por salida la aprobación de esa ponencia de la reforma tributaria. Pero bueno, para introducirlo no solamente hay que modificar el pequeño hecho que viola la OMC, los acuerdos de libre comercio, la propia Constitución, sino que además habría que modificar la parte de que consiste en un incentivo regresivo, es decir, porque termina beneficiando más a los más ricos que a los más pobres, porque son los más ricos los que pueden gastar más en esos días sin IVA. Al respecto, ¿ustedes qué le plantearían al ministro Campo? ¿Dejar tal vez esos días sin IVA únicamente para los más pobres? Pues mira, esa afirmación de que beneficia a los más ricos está ya totalmente desvirtuada con estadísticas. Nosotros le mostramos al ministro un estudio en el cual las ventas, por ejemplo, de ciudades pequeñas, de estratos populares o los centros comerciales o almacenes, establecimientos de comercio en estratos 1, 2 y 3 en todas las capitales del país, incrementaron sustancialmente las ventas. O sea que ese argumento, que a veces en Colombia se van dando argumentos y nunca se sustentan, ni técnica ni económicamente, pues ha cogido fuerza y no es cierto. Las estadísticas lo muestran. Las estadísticas están en la facturación electrónica de la DIAN. De ahí salen y se puede comprobar claramente que los más beneficiados fueron los sectores populares, que entre otras cosas, si no hubiera sido por el 19% de descuento, no hubieran podido adquirir computadores o celulares o televisores o lavadoras o neveras o muchos electrodomésticos o confecciones que se volvieron aspiracionales gracias a ese descuento importante que hubo. Claro. O sea que el argumento de que favoreció a los más ricos, eso no es cierto y las estadísticas así lo demuestran. Sí, es el doctor Jaime Alberto Cabal hablando de la reforma tributaria, del efecto en el comercio y de la eliminación, que será el primer efecto, de los días sin IVA. Finalmente no hay días sin IVA. Gracias, doctor Cabal, y feliz día. Gracias, feliz día, Néstor, para todos ustedes.